En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Este mensaje lo he titulado Cuando las ventanas del alma se cierran. Cuando las ventanas del alma se cierran. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Es para ti. Es para ti que estás buscando tu salvación. No es para el vecino. No es solamente para leer la Biblia. No es con la finalidad únicamente de dar un mensaje o que cumplas y decir ya fui el domingo a la iglesia. Es un mensaje para tu alma. Tu alma, tú sabes, está perdida. Si Dios no te ha salvado y librado del pecado, tu alma está condenada y necesitas oír la palabra de Dios para que pueda despertarla. Y vamos a dar principio a este mensaje leyendo precisamente Job, capítulo 36, versículo 13 al 18. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí ira. Los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Fíjese bien, es muy importante porque esta va a ser la palabra central. Dice hipócritas. ¿Sí nota usted la palabra hipócritas? Esa es la palabra central del mensaje. ¿Por qué se cierran las ventanas del alma? Porque la persona finge, quiere esconder su realidad y quiere ocultarla y no quiere darla a conocer por hipocresía. La palabra hipocresía es fingir, la palabra hipocresía es ocultar algo. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Y no clamarán cuando Él los atare, dice, cuando Él los atare. Está hablando de Dios. Una de las consecuencias terribles de ser un hipócrita en la iglesia y fingir que eres cristiano o fingir que eres salvo o estar jugando con Dios y burlándote de Él en su cara, es que dice que no podrás clamar, no podrás suplicar misericordia cuando Él te atare. Qué importante es esto. Esto nos enseña que llega un momento donde la ira de Dios es tan fuerte sobre tu vida por haber rechazado la verdad, que ya no queda para ti más que ira, la indignación justa y santa de Dios. Sabemos, porque la Escritura lo dice, que Dios es amor, pero Dios es como una moneda de dos caras. Es amor, pero también es justo. ¿Qué quiere decir? Que dará a cada uno conforme al pago, pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es importantísimo. Dios es justo. Dios no puede ser burlado. ¿Podrás tú ocultar tu pecado en tu corazón y burlarte de Dios como se burla el hombre del hombre? Porque los hombres en la tierra nos podemos burlar unos de otros. Una secretaria puede estar robando a su patrón sin darse cuenta. Un marido puede estar engañando a su mujer sin que la mujer lo sepa. Sin embargo, ¿se burlará el hombre de Dios? Pregunta. Continúa diciendo, fallecerá el alma de ellos, de los hipócritas, de aquellos que fingen ser cristianos sin serlo, de aquellos que se esconden y cierran las ventanas de su alma, porque no quieren que nadie vea lo que hay en su corazón, no quieren que nadie sepa, y quieren fingir un cristianismo. Pero nos dice aquí, fallecerá el alma de ellos en su juventud. O sea, el alma es el centro de nuestro ser, es el ser interno, el yo interno. También es el lugar donde se asientan las emociones, las pasiones, la voluntad, el decidir hacerlo o no hacerlo, la intención con que hacemos las cosas. ¿Con qué intención vienes tú aquí?
¿Vienes solamente a escuchar la palabra de Dios para cumplir con Dios, para que Dios te bendiga, para que Dios pueda arreglar tu vida y tus problemas? ¿O vienes aquí porque tienes un corazón sucio y sabes que estás perdido delante de Él y quieres glorificarlo a Él mediante tu arrepentimiento y apartarte de tus pecados? Fallecerá el alma de los hipócritas en su juventud, o sea que en muy corto tiempo el alma perece. Ahorita vamos a verlo. Y su vida entre los sodomitas. No hay peor comparación que pueda hacer Dios a un hipócrita que un sodomita. Sodomita quiere decir un prostituto, un hombre que se prostituía antiguamente en los templos donde se adoraban los ídolos. Hablo de hace miles de años atrás. Y no había cosa más abominable ante los ojos de Dios que un prostituto, un hombre que se prostituía en los templos paganos, donde se ofrecían sacrificio a los ídolos, y también él tenía relaciones sexuales con otros hombres. Y para Dios es tan abominable el hipócrita que no pudo escoger una palabra más correcta, más descriptiva, para poder decir cuánto aborrece Dios tu corazón hipócrita, tu corazón fingido, tu corazón mentiroso, tu corazón perverso, tu corazón engañador, tu corazón falso, tu corazón doble, y poderte decir realmente lo que eres ante sus ojos. Entonces, hasta aquí vemos que Dios aborrece a los hipócritas. Volvemos al versículo 13 y entenderemos un poco más de este pasaje. Mas los hipócritas, dice aquí, de corazón, atesoran. Fíjese usted la palabra. Atesoran quiere decir amontonar. Están apilando, están amontonando. Dice aquí, para sí la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Y como resultado de no arrepentirse y perseverar en sus pecados, sabiendo que Dios le desagrada sus pecados, no podrán clamar a Él. Es el resultado de su juicio, cuando Él los atare. Y Dios empieza a atar, amarrar a la persona en una forma espiritual. La persona se empieza a sentir incapaz de poder vencer su pecado. La persona está atrapada en amargura. La persona está atrapada en rencores. Hablo cosas que están dentro del corazón, que no son externas, que no se ven. Malos pensamientos, mala voluntad hacia los demás, murmuraciones, quejas. Dice, y no clamarán a Él cuando Él los atare. Esto es muy importante. No clamarán a Él cuando Él los atare. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 2, 5, el mismo principio. En Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo quiero detenerme aquí en este pasaje para entender mejor por qué Dios paga de esta manera a los hipócritas. Y viendo el pasaje en la pantalla vemos, dice, que Dios acusa al hombre, te acusa a ti, acusa a la mujer. Dice, pero por tu dureza. Quiere decir, por cuanto no te has arrepentido. Y por tu corazón no arrepentido, por cuanto sigues haciendo los mismos pecados. Estamos hablando ahora del corazón. El corazón. Ahí donde tienes quejas, ahí donde se asienta el rencor, donde se asientan el orgullo, que es la piedra principal de tropiezo para que te puedas salvar tú. El no querer ser humilde y reconocer que has pecado contra Dios y que no hay absolutamente nada en lo cual puedas justificar tus pecados ante Dios. Que mereces el castigo de Dios, mereces la pena de Dios. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido,
atesoras. De nuevo menciona la misma palabra, atesoras, atesoras. Es como si estuvieras amontonando la ira. Cada vez que en tu corazón codicias una mujer, cada vez que guardas en tu corazón rencor o resentimiento, malos pensamientos impuros, cada vez que en tu corazón piensas mal de tu prójimo, cada vez que en tu corazón hablas mal de los demás, cada vez que en tu corazón brota una queja, un enojo, estás apilando, de tal manera que vas a terminar sepultado en tus pecados. Hace poco acabamos de ver un ejemplo gráfico. El maremoto en Asia, el terremoto que hizo que las olas subieran de tal altura y magnitud que inesperadamente, ahora dicen que ya casi van 300,000 personas muertas, fueron sepultadas. No lo esperaban ellas. Estas personas estaban ahí, quizás muchas trabajando en los campos de arroz, otros en las calles, en los comercios, otros en los sitios turísticos, otros en las empresas, en las fábricas. No esperaban esto. No entendían qué estaba pasando. Y de pronto fue como si el mar atesorara grandes pilas de agua silenciosamente por años. Fuera atesorándolas, y de pronto las dejara caer encima. Es la idea que nos está dando aquí Dios. Atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira. Ira. O sea, no un Dios de amor, un Dios que está irado contra ti todos los días. Como dice la Escritura en el Salmo 7. Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días de tu vida está irado contra ti Dios. Por eso no tienes paz en tu corazón, por eso te quejas, por eso estás siempre quejándote, por eso no tienes amor para los demás. Por eso codicias cosas malas, por eso no te sientes satisfecha, por eso te sientes vacío. Porque lo único que hay en tu corazón es atesoramiento de ira. Atesoras, dice aquí, ira. Para el día de la ira, el día en el cual, como el maremoto, sin avisarte, Dios te mandará a pedir cuentas. Y dice, y de la revelación del justo juicio de Dios. La Escritura le llama que Dios va a juzgar a los hombres un día. El juicio viene ya. Y está más cerca que nunca por las señales que observamos que concuerdan con la Sagrada Escritura del fin de los tiempos. El juicio está muy cerca ya. Dios juzgará a todos los hombres por las obras que hayan hecho, por sus palabras que hayan hablado, ahí en lo más oculto, encerrados, donde creías que nadie te oía y nadie te veía cuando hacías esas cosas o hablabas esas palabras. Ahí exactamente. Todo está anotado. Y la Escritura le llama justo juicio. Fíjate bien. Le llama justo a Dios por hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios no merece que tú peques contra Él. Dios no merece que tú rompas su ley, mintiendo, dando falso testimonio, acusando a otras personas, haciéndote partícipe de murmuraciones, de quejas, de amarguras, codiciando este mundo, con un corazón impuro, mintiendo, robando, adulterando. Y siendo un hipócrita, lo cual vemos ante los ojos de Dios, que es una abominación, que tú te llames a tú mismo cristiano, que tú te llames a ti mismo cristiano, que tú invoques el nombre de Dios en vano, como dice la Escritura, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y en tu corazón, que es lo que Dios ve, no solo tus hechos exteriores, porque el hombre ve lo de afuera, dice la Escritura, pero Dios ve lo que hay en el corazón. Se asienten todas estas cosas: rencores, resentimientos, enemistades, pleitos, contenciones, iras, faltas de perdón, etcétera. Entonces, la Escritura nos dice que estás acumulando ya aquí en esta tierra, antes de irte al infierno cuando Dios te mande al juicio y te haga llamar
para que des cuenta de tus obras. Ya aquí en la tierra experimentas un pequeño infierno, porque no sientes paz en tu conciencia. Tu conciencia te acusa que estás mal, porque no te sientes lleno de la paz que Dios da. No te sientes llena del amor de Dios, te sientes inseguro a ti mismo. Y empiezan a caer en tu vida, como dice en Job capítulo 13, cuerdas de aflicción. Es la idea que nos está dando cuando dice el Señor: mas los hipócritas de corazón atesoran para sí ira y no clamarán cuando Él los atare. Estoy citando Job 36:13. Cuerdas de aflicción. Esa palabra es tremenda. Estudiando el contexto, estudiando el hebreo. Es Dios. Te va a atar Dios. Te va a amarrar. Por cuanto ha roto su ley. ¿Cómo lo hace Dios? Pues sencillamente hay un juicio. Hay un castigo que Dios te envía todos los días y no te das cuenta. Tu corazón se empieza a endurecer. Tu corazón se empieza a engañar. Soy bueno. Yo hago oración. Voy a la iglesia. Doy mi diezmo. No adultero. No me embriago como los demás. No robo. Doy limosna. Ayudo mucho a los demás. Pero en tu corazón hay una lengua calumniadora. En tu corazón hay rencor. En tu corazón hay orgullo. En tu corazón aún no hay un quebrantamiento verdadero en el cual salga lo que está dentro y se note y se vea ante los demás y se den cuenta los demás que eres un pecador perdido. El orgullo, piedra principal de tropiezo para que muchos puedan salvarse. Pero con tu orgullo vas a ir a la condenación eterna. Y aquí empiezas a ser atado por Dios, amarrado, afligido, cuerdas de aflicción. Te empiezas a dar cuenta en la vida que eres esclavo de tus propios pecados, porque uno de los juicios que trae Dios a tu vida es que el pecado te atrapa y no puedes salir de él. El pecado te aprisiona. Es muy costoso, es muy caro pecar, no es gratis pecar. No creas que pecar es cualquier cosa. No creas que porque le dices a Dios todas las noches: Señor, perdóname por haber mentido, perdóname por haber enojado, Dios te está escuchando. Tu oración es abominable ante Dios, por cuanto no hay un arrepentimiento en tu corazón, por cuanto sigues pecando delante del Santo, por cuanto sigues haciendo lo malo delante de sus ojos, y te burlas como se burlaría el hombre de una mujer, adulterando contra ella, al quebrar su palabra y su ley, pisotearla, y pensando tú que por decirle perdóname en las noches te va a perdonar, cuando Él ve que no hay un corazón en ti arrepentido, cuando ve tu corazón sucio. Dios te va a afligir. Vas a ser esclavo del resentimiento. Nunca podrás ser libre de ello, porque los pecadores serán atrapados en sus pecados. Proverbios capítulo 11, versículo 6 lo dice: el pecador será atrapado en su pecado. Qué terrible es cuando te haces un esclavo del pecado. Dice: mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Créeme que pecar contra Dios, desobedecer su ley, mentir, codiciar, hacer lo que no es agradable ante sus ojos diariamente, otro de los juicios terribles es que eres atrapado por ese pecado. Ya no voy a mentir, es la última mentira que he hecho. Y vuelves a mentir, y vuelves a mentir, y vuelves a mentir. Ya no voy a enojar. Hoy me propongo no enojarme, y vuelves a enojarte, y vuelves a enojarte. Ya no voy a codiciar, y vuelves a codiciar. Ya no voy a acusar a mi prójimo levantando falso testimonio contra él, y vuelves a hablar mal de tu prójimo, y vuelves a hablar mal de tu prójimo, y vuelves a hablar mal de tu prójimo. Estás atrapado. ¿Qué quiere decir? Ya te atrapó tu pecado. Estás en una prisión, cerraste las ventanas de tu alma, no dejaste a Dios obrar, no dejaste su palabra obrar para que te limpiara y te enseñara el camino recto, y ahora vives completamente atrapado. No tienes contacto con Dios,
Tu palabra no te alumbra. Sus consejos no te iluminan. No te detienen de pecar. No te frenan. Estás atrapado. Es carísimo, costosísimo pecar contra Dios. Es muy caro pecar contra Dios. No es cualquier cosa. No es que hoy peco y me arrepiento en la noche. Eso se llama profano. Profanidad. Tomar lo sagrado y pisotearlo. ¿Cómo que hoy voy a mentir y en la noche me arrepiento? ¿Cómo voy a burlarme de Dios y en la noche hago un rezo, una confesión barata de pecado y ya Dios está en paz conmigo? ¿Estás tomando su ley y la estás pisoteando? Profano quiere decir tomar lo que es sagrado, tomar lo que es de Dios y darle un mal uso. Esaú le llama a la Biblia profano, por cuanto tenía él la primogenitura. Tenía la bendición, la iba a heredar para ser el mayor de sus hermanos y en él salir la nación de la cual vendría el Cristo, el Hijo de Dios. Pero la cambió por un plato de lentejas. La cambió por un plato de lentejas. La vendió. Era algo sagrado. Era algo sagrado. Esaú tenía algo sagrado en sus manos. La bendición de Dios estaba segura sobre él, sobre lo que iba a hacer, sobre sus ganados, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre todo lo que tenía. Pero la desprecia por algo terrenal, por algo carnal, por algo pasajero, por algo que se desperdicia y se convierte en excremento, un plato de lentejas. Si tú tomas la ley de Dios y la quebrantas y la pisoteas y vuelves a ser avaro y mentiroso y vuelves a codiciar y vuelves a ver con tus ojos codiciando a tu prójimo, sus bienes, hablando mal de él, llenando tu corazón de resentimiento, no perdonando a quien te ofendió como Dios lo manda. Estás atrapado en tu pecado. Estás atrapado en tu pecado. Y continúa diciendo en Job, versículo 13. Dice, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán a él cuando él los atare. Otro gran juicio contra el pecado es que cuando quieras clamar misericordia a Dios, no te será dada misericordia. Cuando quieras llorarle a Dios y decirle, ahora sí voy a arrepentirme, ahora sí quiero cambiar, no encontrarás misericordia. Porque Dios está harto de tu pecado. Porque durante tiempo has escuchado su palabra. Porque quizás algunos de ustedes tienen años, más de 1 año, 2 años, 3 años oyendo la palabra de Dios y no te has querido arrepentir y te burlas de él, oyendo su palabra y no haciéndola. ¿Vas a clamar a él? Mucha gente dice y tiene esta idea falsa, es una idea del diablo, que te vende cuando eres su siervo, cuando haces lo que él quiere, y te dice, bueno, después me arrepiento. Ya cuando esté grande, entonces me voy a arrepentir. Llegará el día, yo suspiro por aquel día en el cual yo pueda arrepentirme. Y lo único que es un engaño, como si te estuvieran dando anestesia en el quirófano. Igualmente el pecado te va sedando de tal manera que ya no respondes a un arrepentimiento porque tu corazón es de piedra. Ya no hay en tu corazón oportunidad. Dice la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón por cuanto Faraón no dejaba ser libre al pueblo para adorarlo en el desierto. Y lo endureció de tal manera que Dios veía que este hombre no se quebrantaba ante la palabra de él. No se quebrantaba, no se humillaba.
Y vinieron 10 plagas sobre Faraón. Y todo el poder y la riqueza de Egipto se convirtió en nada. Terminó su imperio, hasta ahí llegó. Aún el hijo de Faraón murió. Y perecieron. Dios endurece tu corazón. Dios lo va probando. Dios ve tu corazón. Dios lo ve sucio. Lo ve un corazón doble. Eres de una manera aquí en la iglesia, te comportas de otra manera en tu casa. Eres de una manera aquí en la iglesia muy amoroso, muy amorosa. Eres una persona que se ve íntegra, se ve perfecta ante los hombres, pero ante los ojos de Dios se ve un corazón hipócrita, lleno de murmuración, de queja, de amargura, de rencor, de codicia, de pereza para orar, para buscar su rostro, de no querer arrepentirte, de no querer dejar tus pecados atrás. Se ve un corazón duro. Y Dios lo abomina. Y Dios lo compara con los sodomitas. Y a Dios no le agrada eso. Versículo 14 dice, fallecerá el alma de ellos en su juventud. Fallecerá. Esta palabra fallecerá es muy importante, porque nos dice cuándo fallecerá el alma en su juventud. En su juventud. La palabra juventud significa fuerza. Una persona que está con vida, sana. Así el alma, cuando hay pecado en ella y no hay arrepentimiento, fallece. Pierde su fuerza. Pierde su vitalidad. Ya no tiene fuerza para obedecer. Ya no tiene fuerza para actuar. Se cierran las puertas del alma, las ventanas, se oscurece todo por dentro. La persona no sabe amar, no sabe perdonar. La persona no quiere ver su pecado y su condición. Las funciones del alma, por decir así, se alteran por completo. En vez de existir humildad, como Dios creó el alma humilde, existe orgullo. En vez de existir amor, existe odio. En vez de existir paz, hay una agitación y un desasosiego tremendo, y un vacío, y un temor, y una inseguridad que te rodea. Te sientes sin fuerzas para vivir. No puedes enfrentar el problema en el hogar. No tienes herramientas con las cuales vencer las tentaciones de este mundo y caer en ellas. No tienes la sabiduría para educar a tus hijos. Por cuanto en tu necedad has atesorado ira, en tu sabia y propia opinión, diciendo, yo me salvo así, yo voy a encontrar a Dios a mi manera, yo voy a encontrar la salvación de esta otra manera. Diciendo estas cosas, piensas tú que vas a hallar a Dios. Y lo único que estás haciendo, dice Proverbios, y dice también el libro de Job, atesorando ira, atesorando ira, atesorando ira. Fallecerá el alma en su juventud. En su juventud, y su vida entre los sodomitas. Dios nos da la oportunidad de amarlo. Podemos escoger amarlo a Él o servir a nuestros propios deseos. Él nos da la libertad de escoger hacer el bien o hacer el mal. Él nos convierte en criaturas libres, completamente libres. Nosotros escogemos el bien o el mal. Hablo a cristianos y hablo a no cristianos. Nosotros escogemos amarlo a Él con todo el corazón, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros escogemos también no amarlo. No amarlo. Te hace tan inútil el pecado que no puedes ser de provecho para tus hijos. Tu alma no tiene fuerza. No tienes tiempo para ellos. Te sientes muy cansado. Siempre hay un pretexto, siempre hay malos ejemplos, te ven enojada, te ven resentida, te ven autoritario, te ven grosero con tu esposa, áspero, duro, ven que no hay comunicación en la pareja, en el matrimonio, no hay amor, no hay integración en la familia y no tienes fuerza para aconsejarlos. Prefieres
que como los cerdos, perdóname la comparación, se alimentan de cieno, se alimentan de basura. Así alimentas tu alma con la televisión, así alimentas tu alma con revistas impuras, así alimentas tu alma con los amigotes, o la borrachera, o la parrillada, o la hipocresía religiosa, y la tratas como a un cerdo a tu propia alma, por cuanto no la alimentas con la sabiduría que Dios te quisiera dar si tú te arrepintieras y te volvieras a Él para poder ayudar a tus hijos. Tu alma se convierte en un cerdo que persigue inmundicia. El cerdo es muy voraz con la basura. El cerdo devora la basura. El cerdo corre en pos de ella y no se da cuenta que está viviendo en medio del excremento. No se da cuenta, igual tú, tu alma, que estás en medio de la inmundicia, del rencor, de la amargura, de la mentira, de la hipocresía, del orgullo. Porque no quieres humillarte delante de Dios, no quieres quebrantar tu alma delante de Dios, no quieres volverte a Dios con todo tu corazón. Quieres seguir fingiendo una vida religiosa. Quieres quedar bien con los demás. Oh, cuánto amas tu reputación. Oh, cuánto amas tu imagen exterior, que no se den cuenta que en tu corazón hay inmundicia, hay codicia, hay amor al mundo, hay rebeldía, hay orgullo, hay desobediencia, hay necedad. ¿Cuánto amas tu imagen? ¿Cuánto te duele cuando alguien viene con estas palabras y te confronta, sea en persona o sea en una predicación? Y tú dirás, qué exagerado. Orgullo, resistencia a no querer quebrantarte ante Dios, a no querer ver tu pobreza de espíritu, a no querer ver que tu alma está llena de inmundicia, y la compara a Dios con un prostituto que se prostituía en los templos, un homosexual, que es abominación a Dios tu actitud, conociendo la palabra y no queriendo obedecerla, y fingiendo exteriormente, te amo, Señor, te amo mucho, te quiero. Sin embargo, la parte contraria, el versículo 15 nos dice, al pobre, esta es la palabra clave que vamos a estar viendo ahora, ya no el hipócrita, vamos a dejar al hipócrita por unos momentos, vamos a ver al pobre. Lo contrario de ser un hipócrita es la pobreza de espíritu. Al pobre librará Dios de su pobreza. Al pobre librará Dios de su pobreza. Y en la aflicción, cuando el pobre se aflige, ahorita vamos a ver esa palabra, aflicción, despertará su oído. Esto es muy importante, voy a repetirlo. Está en el mismo contexto, o sea, viene siguiendo Job 36:13. Luego sigue el 14, ya lo estudiamos, ahora estamos en el 15. Estamos en el mismo texto, no nos hemos salido. O sea, ahora Dios contrasta entre el hipócrita y el pobre. Vamos a ver, porque también tiene Dios promesas para aquel que se arrepiente. Al pobre librará de su pobreza. Al pobre librará de su pobreza. Y no está hablando aquí solamente de pobreza material. O sea, un pobre, una persona pobre que no tiene cómo sustentarse su vida. Un huérfano, una viuda, una persona destituida socialmente, sin ingresos. No, está hablando espiritualmente también. Y el énfasis es espiritual. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. La palabra aflicción quiere decir aquí convicción de pecado. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús dijo, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es pecado?
La Biblia nos dice, es infracción contra la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué es pecado? La abominable hipocresía de anidar y asentar en tu corazón tanta inmundicia, tanta maldad, y verte justo delante de los demás, aparentarte justo ante los demás, y no dejar que tu pobreza y tu miseria que hay adentro, todo ese nido de víboras, como dice la Escritura, de serpientes, que la gente pueda verlo y puedan verte llorar arrepentido y quebrantado. Decir, no sirvo, soy un nido de serpientes, mi corazón. Estoy incubando pensamientos de amargura, de codicia, de lujuria, de mentiras, de odio, malos pensamientos. Muchos dicen, es que no puedo con la carne. No. Esta carne no produce pecado. Esta carne simplemente es un tejido. Hay hueso ahí abajo. El pecado nace del corazón. De ahí nace el pecado. Es que no puedo en mi carne. Es muy difícil amar a Dios en mi carne. Cuando una persona habla así, lo que está diciendo es que mi corazón no está limpio. Mi corazón está sucio. Mi corazón no está dispuesto a Dios. No quiero hacer su voluntad. Es lo que está diciendo la persona. Lo que está confesando con sus labios es, yo no amo a Dios, literalmente. Porque el que ama a Dios sabe y está consciente que sí se puede obedecer a Dios. Porque cuando oye esta palabra, dice, esta es la palabra que yo necesito. Esta es la palabra que puede hacer libre mi alma. Esta es la palabra que puede liberarme del rencor. Esta es la palabra que puede liberarme realmente de esas cuerdas de aflicción y abrir las puertas de mi alma, las ventanas, para que entre la luz de la revelación de Dios. Y entonces yo pueda conocer a Dios por medio de Cristo Jesús, por medio del Hijo de Dios. Aquel que siendo Dios verdadero se hizo hombre y vino a esta tierra y anduvo en esta tierra. Y predicó la palabra de su Padre, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y demostró ser el Hijo de Dios porque sanó a los enfermos, porque sentía compasión al ver la miseria, la ruina moral que había traído el pecado a la raza humana. Sentía compasión al ver al hombre adúltero, al ladrón, al publicano, a la prostituta, pero también sentía indignación por sus pecados. Sabía que estaban atesorando ira para el día de la ira y él quería arrebatarlos. Por eso decía estas palabras, si no os arrepentís, de cierto os digo, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué hablaba así Jesús? Por amor. Porque el espíritu que estaba en él era el espíritu del Padre, el espíritu de amor, que llamaba y sigue llamándote hoy a un arrepentimiento real y no a que sigas siendo un hipócrita, un adorno en la iglesia solamente los domingos. Que tomes una decisión seria y dejes de burlarte de Dios. Cuando las puertas del alma se abren, cuando esas ventanas que están cerradas se abren, mediante el quebranto, cuando se quiebra el corazón y se abre, cuando se confiesa el pecado ante Dios y aún ante los hombres, cuando la persona no le da vergüenza lo que digan de ella, no le interesa, como la pecadora se postró a los pies de Jesús y empezó a derramar con sus lágrimas. Derramó sus lágrimas en sus pies y lavó sus pies. No le interesaba nada. No le importaba quién estaba alrededor. Ella empezó a abrir las ventanas de su alma. Se quebrantó ante Dios. Se arrepintió. Le dolió haber pecado contra Dios. No culpó a nadie de sus pecados. No dijo, yo soy pecadora porque así me criaron, o por esto, o por aquello. Se hizo responsable de sus actos. Se quebrantó ante Dios aquella mujer pecadora. Y empezó a lavar con sus cabellos y sus lágrimas los pies de Jesús. Pero eran lágrimas que venían de un corazón arrepentido. Estaba confesando ante Jesús y aún ante los que estaban con Jesús presentes. No le importaba que el pueblo se diera cuenta que ella había entrado a esa casa
donde estaba Jesús cenando, y se postraba a sus pies. Se abrieron las ventanas y empezó a entrar una luz preciosa. Empezó a entrar una luz que empezó a limpiar el corazón de aquella mujer. Empezó a darle fuerza a esa alma débil. Empezó a darle conocimiento de quién es Dios. ¿Cómo es Dios? Qué grande es Dios. Qué misericordioso es Dios. Empezó a encontrar el perdón. Por cuanto su confianza estaba puesta, no por obras. No confiaba en sus obras. No confiaba en sus remordimientos, porque mucha gente se remuerde de sus maldades, pero no hay un arrepentimiento. No confiaba de sus actividades de leer, orar, ir a la iglesia, dar limosnas o hacer oraciones. Se sentía pobre. Muy pobre, muy miserable, muy cansada. Y había luchado mucho en sus propias fuerzas, ser libre, y no podía. Estaba llena de remordimientos, estaba aprisionada con cuerdas de aflicción. La ira de Dios estaba sobre ella, pero empezó todo a desaparecer. Conforme la luz de Dios empezó a entrar en su corazón. Y Jesús le dijo, ten fe, confía en mí, tus pecados te son perdonados. Se cumplió lo que dice la Escritura en el libro de Ezequiel, para aquellos que se arrepienten. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esta es la persona que se arrepiente. La persona que abre las ventanas de su alma, que se quiebra, que está dispuesta a decir, soy un pecador, estoy lleno de inmundicia por dentro. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y la limpieza del agua, que es la palabra de Dios, empieza a limpiar esa alma sucia, ese corazón sucio. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Todo aquello que era inmundo, desagradable, abominable ante Dios. Así ve el pecado. Y de vuestros ídolos. De todo aquello en lo cual pones tu confianza. Pero no en Dios. Os daré corazón nuevo. Ya no el corazón abominable y sucio. Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquel alma que estaba muerta, que había fallecido en su juventud, vive ante Dios, tiene vida, puede entender a Dios, puede saber cómo es Dios, puede escuchar a Dios, no con palabras audibles, pero las influencias de su espíritu, del Espíritu de Dios, están hablando continuamente al corazón en la forma muy íntima de aquel pobre que se afligió y se arrepintió delante de Dios, y ahora en su vida hay un corazón limpio. Un corazón limpio. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Fijas cómo queda el corazón después de pecar, como una piedra. Por eso no te quebrantas ante Dios, por eso no lloras por tus pecados, por eso no amas a tu prójimo, por eso solamente piensas en ti. El centro de la vida eres tú, tu propio yo. Te afecta mucho lo que otros piensan de ti, lo que otros hablan de ti, cómo te tratan. Tú no tienes un corazón sensible de carne que se duele al ver a la gente necesitada, a tus hijos perdidos, que se quebranta al ver la condición de tu casa y se vuelve a Dios con todo su corazón y su alma para ser limpiado en su palabra, para obedecer su palabra, para ser purificado por su palabra. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Ahora podemos andar rectamente
Aquel pobre que se humilló ahora puede obedecer perfectamente la ley de Dios, los estatutos de Dios, por el poder, la influencia del Espíritu en su vida, etcétera. En el Salmo 119, versículo 67, se nos dice acerca de esto. Salmo 119, versículo 67, perdón. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Si no hay humillación, la cual ya te expliqué, una tristeza para con Dios, un quebrarte, un doblegar tu voluntad ante Él, un confesar tus pecados, un apartarte de tus pecados, un poder verte como Dios te ve, no como el hombre te ve. El hombre ve lo de afuera, el hombre te puede ver bueno. Tu madre puede decir eres muy buena hija, o tu hija puede decir eres muy buena madre, pero Dios ve abominación en tu corazón, porque solo Dios ve el corazón. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. He aquí un verdadero arrepentimiento. He aquí un verdadero arrepentimiento. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Estabas atrapado en las cuerdas de la aflicción, en tus pecados, en rencores, en enemistades, en amarguras y en codicias. Descarriado andaba, sin fuerzas en tu alma. Cerraste tú mismo las puertas de tu alma ante Dios y te apartaste de Él. Le diste la espalda y de nada te ha servido toda la palabra que has escuchado domingo tras domingo. De nada te ha servido los mensajes, de nada te han servido los cassettes, de nada te ha servido la advertencia de la palabra de Dios. Has atesorado ira para el día. ¿Qué con aquel que reconoció su necesidad? ¿Qué con aquel que se da cuenta que su corazón está podrido? El alimento que le das a tu corazón es el alimento que los cerdos buscan, la inmundicia, la basura, lo podrido, la mentira, el enojo, el amor a este mundo, la vanidad, la falsedad, la apariencia de piedad, el verte justo ante los hombres. Cuando te arrepientes. Y aún llamo a algunos que se dicen ser cristianos. Entonces, aprendes a guardar la palabra de Dios. Obedecerla quiere decir, como dice el Salmo 119, versículo 71 también. Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. Está hablando el salmista David. Un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Un cristiano. Bueno me es haber sido humillado. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Para que aprenda tus estatutos. Dios no solamente ve y prueba el corazón del impío para saber lo que hay dentro de él. Ese nido de víboras y serpientes que incubas. Sino también Dios prueba al verdadero hijo de Dios, al verdadero cristiano. Dios lo trata para ver si su fe es real, o su fe es una fe artificial, una fe falsa, una fe que no tiene sustento en la palabra. Dios prueba, y cuando Dios te envía castigos o te envía juicios, o cuando Dios permite que coseches lo que sembraste, o las consecuencias de tu pecado, y te abre los ojos para que veas el daño que le hiciste a tus hijos, a tu esposa, o a un hermano, o a una persona, cuando eres humilde delante de Dios, entonces dice la Escritura, aprendo tus estatutos. La palabra enseña. La palabra de Dios nos hace limpios. Ponemos más atención a la palabra. Ya no la tomamos a la ligera. Los sufrimientos nos acercan más a Dios cuando actuamos con humildad. Y ponemos más atención a su palabra. Aquel cristiano que comete una falta contra su hermano, comete un pecado,
y se humilla y reconoce y se aparta, o se dio cuenta que cosechó, o que vinieron consecuencias por su pecado, envanecimiento, incredulidad, descuido a los hijos, faltas de amor, faltas de gratitud a Dios, entonces pone más atención a la palabra después de que viene el juicio de Dios, el castigo, la disciplina. Terminamos diciendo lo siguiente. Job 36, versículo 16. Dios está dispuesto a perdonarte si hay un arrepentimiento real en tu vida. Y en el versículo 16 dice, apartará de la boca de la angustia, te apartará de la boca de la angustia lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. En Job capítulo 36, 16 se nos dice claramente que Dios va a apartar de la boca de la angustia, te apartará de la boca de la angustia. Ya no estarás en esa angustia, con un corazón vacío, ansioso, temeroso. Te va a poner en lugar espacioso. Ya no estarás estrecho, ya no estarán cerradas las ventanas de tu alma, ya no estarás aprisionado con cuerdas de aflicción. Se rompe todo eso. Hay libertad. Libre de todo apuro. Por eso sientes un descanso y un alivio cuando Dios te lava, te limpia por la palabra que te ha hablado. Y te preparará mesa llena de grosura. Estará ahí su espíritu para ayudarte, estará su palabra, su tiempo para sustentarte, estará su gracia, su misericordia. Termina diciendo solemnemente en el versículo 17 al que no se quiere arrepentir, mas tú has llenado el juicio del impío, o sea, has llenado el juicio del pecador, en vez de sustentar el juicio y la justicia, o sea, en vez de hacerlo recto ante los ojos de Dios, has acumulado ira para el día de la ira. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Esto es muy importante. Debes de tener temor, quiere decir respeto, reverencia a la palabra de Dios, a la que Él te habla, y no estarla oyendo nada más, sino haciendo, obedeciendo, como hemos visto hoy, un arrepentimiento legítimo. ¿Por qué? En su ira te quita de un golpe. En su ira te quita de un golpe. ¿Cuántas personas murieron en el tsunami? 300,000. No fue solo un accidente de la naturaleza. No fue que el mar se descompuso. Son las consecuencias del pecado del hombre. La maldad es mucha ya sobre la tierra. Y los juicios de Dios caen por fuera, en las naciones, y aún dentro de la iglesia. En los hipócritas en Sión, en aquellos que se sienten salvos e hijos de Dios dentro de la iglesia. El cual, ese golpe, no puedas apartar de ti con gran rescate, aunque trates de pagarle un gran rescate a Dios, aunque trates de llorar, de suplicar, aunque trates de pedir perdón, aunque trates de apelar al sacrificio de su Hijo, que es el gran rescate que Dios te ha dado para rescatar tu alma, Dios no te oirá, por cuanto no quisiste arrepentirte aún dentro de la iglesia. Andabas de hipócrita encubriendo tu pecado y tu maldad, andabas encubriendo tu corazón falso, doble, tu corazón hipócrita, tu corazón lleno de amor al mundo, burlándote de Dios, oyendo su palabra, diciendo te amo, cuando realmente no había un amor sincero dentro de ti. Aún el sacrificio del Hijo de Dios, que es el gran rescate que Dios ha dado por los pecadores, no te será eficaz, por cuanto dice Hebreos capítulo 10, versículo 36 en delante, versículo 28 en delante, la ira de Dios hará que el juicio venga sobre ti.
y ya no habrá más sacrificio por tus pecados. Perdón, cité Hebreos 10:26 en delante. Ya no habrá más perdón por tus pecados. Hebreos 10:26. Porque has pecado voluntariamente habiendo sido salvo. Hablo para los salvos, para los que ya se arrepintieron, para los que ya tienen un corazón limpio y empezaron a descuidar su comunión con Dios, su comunión con los demás, y empezaron a guardar en su corazón pecado. El pecado que no se ve con los ojos, el pecado que yo no puedo ver, no puedo verlo, tú no puedes verlo, pero está dentro, muy oculto, porque estás fingiendo horas, te lloras en la oración, te quebrantas en la oración, lees la Biblia y te redarguye la Biblia, pero tu corazón has permitido entrar el pecado. Tú nómbralo, el pecado, tú nómbralo, yo no sé cuál sea tu pecado. Inmoralidad, codicia, amargura, murmuración, queja, faltas de amor, estás pecando voluntariamente. Y horrenda cosa es caer. ¿Por qué dice gran rescate? Porque Dios no da cualquier cosa para rescatar el alma muerta. Cuando el hombre decide cerrar las ventanas de su alma voluntariamente y ser afligido por Dios en las cuerdas de aflicción y ser su corazón endurecido y atrapado en sus pecados, Dios en su amor infinito envió a su propio Hijo para rescatarnos. Fue su Hijo, el cual es divino, el cual es Dios verdadero, el cual es eterno y todopoderoso, no creado, no engendrado, no tiene principio de días ni fin de días, el cual sanó a los enfermos por compasión, abrió los ojos de los ciegos, el cual multiplicó los panes y los peces, el cual hizo andar al paralítico para mostrar al hombre su amor por él, el cual enseñó palabras de vida, el cual marcó y señaló el camino a la eternidad, el Hijo de Dios. Y después de haber hecho lo bueno, siendo santo, justo e inocente, fue crucificado, fue clavado en una cruz, fue llevado al Calvario, caminó camino doloroso, cargando su cruz. Después de haber sido azotado, destrozado por el látigo romano, después de estar falleciendo de fuerza sus rodillas ante los soldados que le escupían, que lo coronaban con espinas, que lo golpeaban, que se burlaban de él, y que lo acostaron sobre la cruz y lo clavaron con grandes clavos. Atravesaron sus manos y no hicieron ningún mal a nadie. Que sanaron muchos enfermos y consolaron a muchas personas y enseñaron. Sirvieron a su prójimo, crucificaron sus pies, el cual anduvo siempre buscando la oveja descarriada, de aldea en aldea, de ciudad, de templo en templo, predicando, enseñando, visitando a la viuda, visitando al necesitado, aliviándolo en sus tribulaciones, incansablemente. Crucificaron sus pies. Y Él lo hizo solo por amor, solo por amor. Un amor eterno, un amor que no tiene altura, anchura, profundidad, que no se puede medir. Un amor abundante. Y lo hizo para que tú puedas hoy abrir las ventanas de tu alma voluntariamente, como aquella mujer, humildemente, y reconocer que tu corazón no es recto para con Dios y no es limpio para con Dios, y pueda Él tener entonces de ti compasión, compasión. El pobre será librado de su aflicción. Meditemos en estas palabras. Hay personas que quieren pensar unos momentos antes de despedirse, quieren meditar en esta palabra, asimilarla. Hay personas que reconocen que sus vidas no son rectas, sus corazones no están limpios. Queremos que medites en estas palabras. Que recuerdes las palabras de Cristo, el cual dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
los de limpio corazón. Ellos verán a Dios. Ver a Dios, conocer a Dios. Se requiere un corazón limpio. Los hombres te podrán llamar justo en la tierra, cristiano, bueno, pero Dios conoce tu corazón. Él ve lo que hay dentro. Él sabe. Él conoce. ¿Te podrás burlar de Él como se burla el hombre del hombre? ¿Te podrás burlar de Dios y aparentar ante Dios ser bueno cuando Él sabe que en tu corazón no hay perdón? Hay faltas graves de amor, hay irritabilidades, hay enojos, hay violencias, hay incredulidades. Piensas mal de tu prójimo, no tienes confianza en los demás o en esa persona que te dañó, te lastimó, te ofendió, o crees que Dios no te ama y tienes una gran incredulidad en tu corazón hacia Él y te aferras a permanecer con las ventanas cerradas. Te aferras a permanecer con las ventanas cerradas. Hoy hay personas que pueden abrir su ventana. Es voluntario. Hay muchas personas que hoy desean ser perdonadas, pero quiero explicarles que se requiere más que decirle a Dios, perdóname. Se requiere más que decirle a Dios, ya no lo vuelvo a hacer. Se requieren acciones, hechos. Que pongas un alto a tus pecados, que cierres tu lengua, que no te asocies con los impíos, que ya no hagas maldad en tu corazón, que perdones de corazón a quien tienes que perdonar. No de labios. Muchas veces intentamos perdonar de labios y fracasamos. Estemos dispuestos a dedicar y consagrar nuestro corazón a Dios y hacer a un lado el orgullo, el orgullo, el orgullo. Qué terrible es el orgullo. El orgullo es terrible. El no querer ser humildes ante Dios. El no querer abrir las puertas para que Dios traiga su luz y puedas ver lo que hay dentro de ti. Puedas darte cuenta que no hay nada bueno. Como algunos dicen, bueno, tengo partes malas y partes buenas. Cuando hay un pecado que se practica, todo lo que hay dentro de ti es pecado. Todo, todo. Es como la manzana que se pudrió totalmente, que no puedes rescatar nada de ella. Así es el pecado. Un solo pecado que practiques: el enojo, el quejarte, el hablar mal de los demás, la falta de agradecimiento a Dios, el no perdonar. Un solo pecado esté anidado en tu corazón, todo tu cuerpo está en tinieblas, dice Jesús. Todo es pecado. Todo lo que hagas para Dios es pecado. Todo lo que hagas para Dios es pecado. Porque no nace de un corazón limpio, no nace de un corazón quebrado, como aquella mujer que se quebró ante Jesús, que no le importó absolutamente quién la viera o quién no la viera. Ella tenía una gran necesidad, ya no podía vivir sin fuerzas para vivir, su alma estaba muerta, desfallecida por su pecado, y abrió las puertas voluntariamente de su alma ante Jesús y derramó sus lágrimas. La mujer pecadora, dice la Escritura. Y Jesús le dijo: ten fe, hija, tus pecados te han sido perdonados. Oh, la cruz, en la cruz Jesús murió, para que aquellos que viven hoy sepultados, no por el maremoto, sino por sus pecados y atesorando ira, puedan encontrar perdón, puedan encontrar paz, puedan encontrar libertad. Amén.
Imposible abrir las ventanas del corazón. Las ventanas del alma se abren en una forma voluntaria. Es cuando estás cansado de vivir en tus propias fuerzas, tu alma desfallece y reconoces que necesitas ayuda. Y no cualquier clase de ayuda, la ayuda de un Dios santo que ha sido ofendido, herido, lastimado por tus pecados, y que hoy te ofrece que si tú abres las ventanas de tu alma, si tú te arrepientes sinceramente, reconoces que eres culpable ante Dios, te apartas de esos pecados, cambias completamente tu forma de pensar con respecto al pecado, lo aborreces, te vuelves a Dios para obedecerlo, Él te encamina, endereza tus pies, pone en ti su Santo Espíritu, abre tu oído para que puedas escuchar su voz a tu corazón, limpia con agua, limpia y pura tus inmundicias, pone su Espíritu dentro de ti y lo conoces y te das cuenta que Dios no está lejos, está muy cerca, que aún palpando puedes encontrarlo a ciegas si te humillas y decides dejar el pecado. No decirle hoy perdóname y mañana volverlo a hacer, no, es un abandono completo, total del pecado. Crea en mí un corazón
podrás ver el Calvario, podrás ver al Hijo de Dios muriendo por ti en una forma personal, no porque lo has oído en la Biblia o te lo han dicho, sino en una forma personal se te revelará el Hijo a tu corazón. Vendrá el Hijo de Dios a mostrarte sus manos heridas sangrantes, su rostro, pero su amor por ti también. Vendrá a rescatarte con gran rescate. Él dio su vida y su alma por ti. Te mostrará su amor, te quitará de ese lugar estrecho en que vivías, oprimida tu alma, estrechada y atrapada en su pecado, y te llevará a un lugar espacioso, lleno de grosuras, donde encontrarás su palabra, sus promesas, su amor, su gozo y su paz, porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo y es paz.